En la práctica clínica, el consentimiento informado es uno de los pilares fundamentales de la relación médico-paciente. Representa, en esencia, el respeto a la autonomía del paciente, es decir, su derecho a decidir sobre los procedimientos que afectan su cuerpo, su salud y su vida. Pero como bien sabemos, la medicina no siempre transcurre en condiciones ideales. Hay situaciones en las que el tiempo apremia, el paciente no puede hablar, los familiares no están presentes y la vida está en riesgo. En este tipo de escenarios excepcionales, el consentimiento informado no desaparece, pero se ve momentáneamente suspendido, dando paso a una figura jurídica y ética que analizaremos en esta clase, el privilegio terapéutico. Esta figura autoriza al personal médico a intervenir sin autorización previa cuando el paciente no puede decidir por sí mismo y no hay nadie que lo represente, y el retraso en la atención implicaría un daño grave o incluso la muerte. Durante esta sesión vamos a estudiar en qué consiste este privilegio, cuáles son sus fundamentos normativos, qué criterios deben cumplirse para que sea válido, cómo se documenta correctamente y, sobre todo, qué límites no debe cruzar. También veremos algunos ejemplos en adultos y en menores, porque aunque el principio general es el mismo, las implicaciones legales y éticas pueden variar. Y algo muy importante, los casos que veremos son solo ilustrativos. En el libro El arte de la medicina en el marco de la ley, se desarrolla este tema con mucho más detalle, incluyendo ejemplos reales, referencias legales completas y análisis más profundos. Aquí vamos a introducir el tema y a enfocarnos en lo esencial para la práctica médica cotidiana. El privilegio terapéutico es una excepción al consentimiento informado, pero no debe confundirse con una omisión irresponsable. Se trata de una figura jurídica y médica específica, que permite intervenir sin autorización previa solo cuando la situación lo exige realmente. Este recurso se aplica cuando el paciente no puede expresar su voluntad, como en casos de inconsciencia o alteración del estado mental, no hay familiares o representantes legales disponibles, y además, el tiempo es crítico. Postergar la intervención podría tener consecuencias fatales. No es un mecanismo que se activa por comodidad ni por presunción. El hecho de que el paciente no haya firmado un consentimiento no es suficiente por sí solo. Debe haber una justificación médica clara, un contexto clínico que lo respalde y una urgencia evidente. Y algo muy importante, aunque se actúe sin consentimiento previo, el acto médico debe quedar documentado con fecha, hora, motivo de la intervención, diagnóstico, procedimientos realizados y toda la evidencia que justifique esa decisión. Esta documentación no tiene que hacerse antes del procedimiento, pero sí debe realizarse en cuanto el paciente esté fuera de peligro. La Ley General de Salud establece esta posibilidad en su artículo 51 bis 2, que dice, cito textualmente, «El prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico». Esto nos da un marco legal claro, pero también impone obligaciones. El privilegio terapéutico no es un permiso discrecional. Es una respuesta médica legalmente respaldada a una necesidad clínica urgente. Para que el privilegio terapéutico sea válido, no basta con que exista urgencia. Deben cumplirse una serie de condiciones simultáneamente, y es esencial que el profesional de la salud pueda reconocerlas y documentarlas. Primero, debe haber una emergencia médica real. Esto significa una situación en la que hay riesgo inminente para la vida o la integridad del paciente. No se trata de algo potencial o dudoso, sino de un escenario que exige intervención inmediata. Segundo, el paciente debe estar incapacitado para tomar decisiones. Esto puede deberse a inconsciencia, alteraciones neurológicas agudas o condiciones que impidan un consentimiento libre y razonado. Si el paciente está consciente y orientado y simplemente no ha firmado un papel, no estamos ante un caso de privilegio terapéutico. Tercero, no debe haber familiares o representantes legales disponibles en ese momento. No basta con que sea difícil contactarlos. Debe demostrarse que no es posible esperar su autorización sin poner en riesgo al paciente. Cuarto, la decisión médica no puede tomarse de manera individual. El médico tratante debe contar con el respaldo de al menos otro médico autorizado. Esto lo establece el artículo 81 del Reglamento de la Ley General de Salud, que textualmente señala: los médicos autorizados del hospital, con el acuerdo de por lo menos 2 de ellos, llevarán a cabo el procedimiento terapéutico, dejando constancia por escrito en el expediente clínico. Ahora bien, ¿quiénes son exactamente estos médicos autorizados del hospital? El reglamento no lo define de manera expresa.
lo que ha llevado a muchas instituciones a establecer sus propios criterios internos para dar claridad y operatividad a este punto. Por lo general, se designa a figuras como el director médico, el subdirector médico o el jefe del servicio de urgencias cuando estas posiciones existen y están disponibles. Pero, ¿qué ocurre fuera del horario administrativo o en hospitales sin estas estructuras jerárquicas? En esos casos, es recomendable que cada hospital cuente con una política institucional clara que determine una secuencia de sustitución. Si no está el director, puede intervenir otro médico del mismo servicio, de la misma especialidad, o bien un médico adscrito con experiencia suficiente. Lo importante es que esta decisión no sea arbitraria, sino respaldada por criterios definidos y consensuados, y que siempre quede registrada como parte del expediente clínico. Esto no solo protege al paciente, sino también al personal de salud que interviene. Y finalmente, todo debe quedar documentado en el expediente clínico, incluyendo el estado del paciente, la urgencia, los intentos de localización de familiares, la opinión del segundo médico y los detalles del procedimiento realizado. Este último punto se menciona de nuevo en la Ley General de Salud en su artículo 51 bis 2 y en el reglamento artículo 81. Cito este último. Los médicos autorizados del hospital, con el acuerdo de por lo menos 2 de ellos, llevarán a cabo el procedimiento terapéutico, dejando constancia por escrito en el expediente clínico. Si falta alguno de estos elementos, el privilegio terapéutico no se justifica. En el libro se analizan escenarios intermedios y qué hacer cuando alguno de estos puntos no puede cumplirse plenamente, como en zonas rurales o en turnos nocturnos sin disponibilidad inmediata de otros médicos. Cuando hablamos del privilegio terapéutico, no solo estamos hablando de una excepción legal. Estamos entrando a una zona delicada de la ética médica, donde el acto clínico puede salvar una vida, pero también puede transgredir, aunque sea temporalmente, la voluntad de una persona. ¿Hasta qué punto es ético intervenir sin consentimiento? ¿Cuándo es verdaderamente justificable y cuándo podría caer en un exceso de paternalismo? Aplicar el privilegio terapéutico implica suspender, aunque sea por un momento, la autonomía del paciente. Esto solo puede hacerse si se actúa con base en los demás principios de la bioética: beneficencia, no maleficencia y justicia. La beneficencia nos impulsa a actuar para salvar la vida del paciente. La no maleficencia nos recuerda que no actuar también puede causar daño, y la justicia exige que nuestras decisiones sean coherentes, equitativas, y que apliquemos el mismo criterio a todos los pacientes, sin discriminación. Por eso, esta figura no puede utilizarse de manera caprichosa o como recurso rutinario. Exige que el juicio clínico esté acompañado por una profunda conciencia ética, que el médico se pregunte antes de actuar: ¿estoy haciéndolo por el bien del paciente? ¿Tengo una justificación médica real? ¿Estoy respetando su dignidad incluso en esta situación? Y sobre todo, debe evitarse el paternalismo, esa idea de que el médico siempre sabe lo que es mejor. El privilegio terapéutico no otorga poder, otorga responsabilidad. Una responsabilidad que debe ejercerse con humildad, con respaldo clínico y con plena conciencia de sus límites. Cuando hablamos de pacientes pediátricos, el consentimiento informado se vuelve más complejo porque los menores no pueden otorgarlo por sí mismos. En general, la decisión recae en quienes ejercen la patria potestad o la tutela. Pero ¿qué sucede cuando hay una urgencia y los padres no están disponibles? O peor aún, cuando están presentes, pero se niegan a autorizar una intervención que es necesaria para salvar la vida del menor. En esos casos, también puede aplicarse el privilegio terapéutico, pero con precauciones adicionales. Primero, si no hay adultos responsables disponibles y la urgencia es evidente, el equipo médico debe intervenir, siempre que haya el acuerdo de al menos otro médico autorizado, como lo indica el artículo 81 del Reglamento de la Ley General de Salud. Y segundo, si los padres están presentes pero se oponen al tratamiento, el médico no puede simplemente desestimar su decisión. Debe activarse el protocolo institucional, que generalmente implica notificar al DIF o al Ministerio Público y justificar que la intervención es indispensable para proteger la vida o la salud del menor. La Constitución mexicana, en su artículo 4, establece claramente que en todas las actuaciones del Estado debe cumplirse con el principio del interés superior de la niñez. Y la Convención sobre los Derechos del Niño reafirma que el bienestar del menor debe ser la prioridad en cualquier decisión que lo involucre. Es decir, cuando la negativa de los tutores pone en riesgo al menor, las instituciones de salud están obligadas a intervenir para protegerlo, incluso si eso significa actuar en contra de la voluntad de los padres.
Eso sí, esta intervención no puede ser arbitraria, debe estar justificada, documentada y, si el tiempo lo permite, respaldada institucionalmente. En el libro se desarrollan ejemplos detallados sobre estos casos, se analizan escenarios y se proponen estrategias institucionales para manejar estas situaciones de forma ética, legal y cuidadosa. Veamos ahora un caso representativo, sencillo pero muy ilustrativo. Un paciente masculino de 35 años llega al servicio de urgencias tras un accidente automovilístico. Está inconsciente, sin identificación y sin ningún familiar o contacto disponible. Presenta signos evidentes de hemorragia interna y requiere una cirugía urgente para salvarle la vida. En este caso, el médico tratante no puede esperar. No puede perder tiempo buscando a alguien que autorice el procedimiento, ni puede detenerse a llenar formularios. La vida del paciente está en juego. La actuación adecuada, según el marco legal vigente, es la siguiente. Primero, el médico hace una valoración clínica inmediata. Después, si el tiempo lo permite, consulta con otro médico autorizado para respaldar la decisión. Y finalmente, se procede con la intervención quirúrgica de inmediato, sin esperar la firma de consentimiento. Una vez estabilizado el paciente, se debe dejar constancia detallada en el expediente clínico: fecha, hora, diagnóstico, procedimiento realizado, motivo por el cual se actuó sin consentimiento y respaldo del segundo médico. Esto no solo está permitido, sino respaldado legalmente. El artículo 51 bis 2 de la Ley General de Salud señala que, en estos casos, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico. Y aquí es clave reforzar algo: la obligación de documentar no es previa a la atención, sino posterior. Lo primero es salvar la vida del paciente. Lo segundo, dejar registro. La vida no puede esperar una firma. Este segundo caso es particularmente sensible y representa una situación que, aunque parezca extrema, ocurre con más frecuencia de la que imaginamos. Un niño de 6 años llega a urgencias con un cuadro claro de apendicitis aguda complicada, ya en evolución hacia peritonitis. La fiebre es alta, el dolor es intenso y los signos clínicos son concluyentes. El equipo médico indica cirugía urgente, pero los padres se niegan a autorizar el procedimiento. Son miembros de una comunidad religiosa que rechaza ciertas intervenciones médicas. Alegan motivos doctrinales. Rechazan firmar. ¿Qué puede hacer el médico? Lo primero es intentar el diálogo, explicar con claridad, con respeto, la situación y los riesgos. No se trata de confrontar, sino de informar y persuadir. Si el tiempo lo permite, debe activarse el protocolo institucional, dar aviso inmediato al DIF, al Ministerio Público o a las autoridades competentes. Estas instancias pueden intervenir para proteger el derecho a la salud del menor. Pero si el pronóstico se agrava por minutos, si el niño entra en estado crítico y no hay tiempo para esperar la respuesta de la autoridad, el equipo médico puede y debe actuar bajo el principio del interés superior del menor, con el respaldo de otro médico autorizado y dejando constancia posterior en el expediente. Esto no es una decisión ligera. No se trata de pasar por encima de los padres por capricho o por soberbia. Se trata de cumplir con un deber legal y ético. La Constitución, en su artículo 4, y la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3, son claras. El bienestar del menor debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Cuando la vida o la integridad del niño están en peligro, el Estado y sus instituciones deben actuar para protegerlo. En el libro, este tipo de casos se analiza con mayor profundidad, incluyendo escenarios, criterios y recomendaciones prácticas para el manejo institucional. Hasta este punto hemos hablado de cuándo y cómo se puede aplicar el privilegio terapéutico, pero ahora es fundamental detenernos a hablar de sus límites. El privilegio terapéutico no es una licencia para actuar sin consentimiento cuando se quiera. Es una herramienta extraordinaria, no un recurso habitual, y su uso inadecuado puede tener consecuencias graves. Primero, desde el punto de vista ético, actuar sin consentimiento en una situación que no lo justifica viola la autonomía del paciente. Aunque se tenga buena intención, la omisión del consentimiento puede convertirse en una forma de paternalismo indebido. Segundo, el médico que actúe sin justificación real puede enfrentar responsabilidad administrativa, civil o incluso penal. Si el procedimiento no era urgente, si había alternativas, si no se documentó adecuadamente, la defensa legal será muy difícil. También hay un riesgo institucional. El abuso de esta figura deteriora la confianza entre el personal de salud y los pacientes o sus familias, y puede dar lugar a conflictos, quejas e incluso juicios. Por eso es tan importante recordar:
El privilegio terapéutico no puede aplicarse en procedimientos selectivos, ni cuando simplemente resulta incómodo obtener el consentimiento. Tampoco debe usarse como excusa por falta de organización o tiempo. Y algo muy importante, aunque se actúe sin consentimiento previo, nunca se exime al médico de la obligación de documentar lo ocurrido. El expediente clínico es la única herramienta que puede dar cuenta del contexto, del criterio médico y del cumplimiento de la ley. Para evitar errores, confusiones o incluso consecuencias legales, es fundamental que el uso del privilegio terapéutico se rija por buenas prácticas clínicas, éticas e institucionales. Primero, valorar y documentar la urgencia. No basta con percibir que hay riesgo. Es necesario dejar constancia de los signos clínicos, de los datos que sustentan esa urgencia y de por qué se consideró que no había tiempo para obtener el consentimiento. Segundo, consultar con otro médico autorizado. Aunque no siempre se tenga tiempo de convocar a una junta médica, el respaldo de otro colega permite validar la decisión. Esto también protege al profesional que interviene y refuerza la transparencia de la acción. Tercero, actuar de inmediato solo cuando la vida o la salud están en riesgo. Si hay posibilidad de esperar, si la situación no es crítica, se debe seguir el procedimiento regular de consentimiento. Cuarto, una vez estabilizado el paciente, documentar todo con rigor. Esto incluye quién tomó la decisión, en qué momento, con qué respaldo, qué procedimiento se realizó y cuál fue el resultado. La calidad de este registro es clave. Quinto, en casos complejos o que involucren menores, notificar a las autoridades competentes. Si el tiempo lo permite, el apoyo del DIF, del Ministerio Público o del Comité de Bioética puede dar mayor respaldo legal e institucional. Y sexto, evitar el uso reiterado o mecánico del privilegio. Si se convierte en una práctica común, es señal de que el sistema tiene fallas estructurales en la obtención de consentimiento o en la organización del trabajo clínico. Este privilegio debe vivirse con seriedad, con ética y con prudencia, porque al final no se trata solo de una herramienta legal, se trata de una decisión profunda que toca la vida de una persona, su cuerpo, sus derechos y su confianza en la medicina. En el libro encontrarás una tabla comparativa entre uso correcto e incorrecto del privilegio terapéutico, así como ejemplos prácticos que pueden ayudarte a identificar situaciones límite y cómo manejarlas responsablemente. El privilegio terapéutico es una de esas figuras que nos recuerda que la medicina no es solo ciencia, técnica o protocolo, es también ética, responsabilidad y humanidad. Actuar sin consentimiento es una excepción, pero hay momentos en que hacerlo es necesario para salvar una vida. Momentos en que esperar una firma, una llamada o una autorización podría significar perder esa vida. Ahí es donde entra esta figura, no como un permiso para decidir por el otro, sino como una forma de protegerlo cuando él no puede decidir por sí mismo. Pero su uso exige mucho del médico, exige juicio clínico, exige equilibrio y sobre todo exige conciencia, porque no basta con saber lo que la ley permite. Hay que saber cuándo aplicarlo, cómo hacerlo y cómo demostrar que fue la decisión correcta. Los ejemplos que vimos hoy son solo bosquejos, sirven para introducir el tema, pero no deben tomarse como guías definitivas para actuar en todos los casos reales. Cada situación clínica es única, y cada decisión, especialmente cuando involucra el privilegio terapéutico, debe estar sustentada en evidencia, ética y respaldo normativo. En el libro El arte de la medicina en el marco de la ley, se desarrollan más ejemplos documentados, con mayor detalle, y se profundiza en los fundamentos legales, los criterios éticos y los escenarios institucionales donde esta figura puede ser aplicada. Como estudiantes y futuros profesionales, recuerden siempre esto: cuando no hay tiempo para pedir permiso, sí debe haber tiempo para decidir bien, y después para explicar con claridad y honestidad por qué hicimos lo que hicimos.